Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de Ingeniería de Bioreactores 2, donde hablaremos acerca de las características de los reactores enzimáticos. Mi nombre es Rodman Hunter y vamos a empezar la presentación. Primero que nada, es muy importante que antes de abordar las características de los reactores enzimáticos podamos definir acerca del proceso base que tienen estos reactores, que es el trabajo con enzimas. Y para ello, por ende, es muy importante saber qué es una enzima. Y bueno, a estas alturas ya podríamos saber qué es una enzima, pero no está de más recordar, ¿no? Recordemos que una enzima es una biomolécula con una naturaleza proteica que evidentemente está formada por aminoácidos y otros complejos macromoleculares, biomoleculares, donde su principal función es acelerar o promover una reacción biológica, bioquímica. Podemos hablar acerca de que las enzimas pueden aumentar el orden de una reacción cientos de miles de veces más que si estas no ocurrieran en la presencia de una enzima, ¿no? De hecho, podrían ser mucho más eficientes que sus contrapartes como catalizadores químicos no orgánicos. Es muy importante también comprender de igual manera también es muy importante recordar que las enzimas por sí solas, aunque son catalizadores, no funcionan simplemente por su propia característica morfofuncional, sino que también podemos funcionar a través de otros complejos como enzimáticos, como cofactores que completarían la función biológica y catalizadora de la enzima, ¿no? Entonces podemos hablar acerca de complejos con magnesio, con sodio, con hierro, con otros glúcidos, inclusive con lípidos que pueden activar la acción de la enzima para poder catalizar correctamente. De igual manera, cuando hablamos de los procesos de reactores enzimáticos, es de vital importancia conocer que nosotros vamos a trabajar con las inhibiciones enzimáticas o más bien con las inmovilizaciones enzimáticas. El punto aquí clave es reconocer que una inmovilización enzimática nos permite reducir los costos del proceso de operación y así nosotros vamos a poder optimizar tanto económica como energéticamente el proceso y obtener una mayor cantidad de producto con una menor inversión. Por inmovilización enzimática se entiende que la enzima es inmovilizada física o químicamente asociado a un soporte o matriz y esto propiamente inhibe su actividad. La inmovilización permite la utilización de las enzimas en procesos continuos, podemos hablar de un flujo estacionario, lo que permite aumentar su productividad o bien facilitar la separación del catalizador de sus productos, simplificando la etapa posterior a la purificación. Como vemos, no solamente nos permite poder reciclar la enzima, que si bien no todos los procesos de inmovilización enzimática van a permitir que se pueda reutilizar la enzima, sí nos va a permitir poder disminuir los costos de producción porque también vamos a poder ahorrar procesos de purificación. Todo esto va a depender del método que escojamos en el proceso de movilización. Ahora, como biotecnólogos es muy importante que sepamos para qué lo utilizamos. Y es que realmente un reactor enzimático está presente en todo. Nosotros trabajamos directamente con enzimas siempre en las aplicaciones analíticas, por ejemplo, para el diseño de biosensores, donde nosotros tenemos que colocar ciertos cuantificadores en ciertas reacciones químicas, los reactores enzimáticos propiamente dichos, y también lo podemos utilizar para aplicaciones médicas, por ejemplo, para la construcción de ciertos fármacos, donde necesitamos la inhibición o la inmovilización enzimática, y también lo podemos utilizar en la industria, sobre todo en la industria alimenticia, la industria química, la industria textil y la industria de producción de, por ejemplo, detergentes, líquidos desinfectantes, etcétera. Todo esto lo podemos utilizar y bueno, también lo podemos utilizar en las industrias agrícolas y ganaderas. Ahora, existen muchos tipos de reactores. Realmente cuando trabajamos en construcción de reactores, desde el punto de vista de la ingeniería química, trabajamos con diferentes reactores.
Ya sabemos que los reactores pueden tener diferentes clasificaciones de acuerdo a su flujo, pueden ser de flujo estacionario, pueden ser de flujo continuo, de flujo discontinuo, pueden ser homogéneos, heterogéneos, pueden ser estacionarios, pueden ser semicontinuos, etcétera. Pueden tener muchas etapas y muchas clasificaciones, pero recordemos que cuando trabajamos con reactores inmovilizados por enzima, básicamente podemos tener 6. Y tal vez algunos sean modificaciones de otros o inclusive unos sean procesos optimizados de acuerdo a la necesidad de la operación. Por ejemplo, un reactor de tanque agitado, que podríamos decir que es un reactor químico normal como un reactor batch, que simplemente lo que tiene es un aspa, que esta aspa va a impulsar el movimiento del proceso y esto va a generar que podamos tener un flujo estacionario probablemente, pero también pues no va a ser del todo factible tener reactores de tanque agitado tan grandes. Generalmente tendemos a trabajar con 10 litros porque muchas veces esos tanques tienen que limpiarse, tienen que cambiarse, entonces no es muy factible también trabajar con reactores batch que tengan una capacidad muy grande. Luego también podríamos trabajar con tanques agitados y alimentación continua. Y aquí cambia la cosa porque ya tenemos una alimentación continua. Es decir, el proceso tiene un suministro constante y el balance de energía podríamos decir que es igual a la salida. O sea, si tuviéramos que hacer un balance de materia, podríamos decir que la concentración de materia en el punto A de entrada es el mismo en el punto A de salida, porque mantenemos una alimentación continua donde podríamos estudiar el proceso de manera continua. Luego podríamos tener un lecho fluidizado y con alimentación continua. Entonces, cuando nos referimos al lecho fluidizado como tal, podríamos hablar acerca de este proceso de lechos donde trabajamos con fases homogéneas, líquidos, donde tenemos una característica donde vamos a poder, como es una alimentación continua, estudiar el proceso. Y como mencionaba, podríamos hablar cuando hablamos del lecho fluidizado, podríamos hablar de que una de las características más sobresalientes de este tipo de reactores es que, aunque sí podríamos hablar de una medición continua porque es una alimentación continua, el flujo puede ser a veces complejo, no está del todo definido y tiende a utilizar una mayor cantidad de catalizador, y el control de temperatura es más sencillo con respecto a sus contrapartes de los lechos empacados porque trabajamos en una fase homogénea. Ahora, cuando hablamos del lecho empacado, ya sea de alimentación continua y alimentación continua con reciclado, pues obviamente la contraparte del reciclado tiende a poderse utilizar de nuevo ciertos catalizadores. Por lo tanto, podríamos reutilizar el proceso del catalizador, ¿no? Pero este es un reactor heterogéneo porque podemos trabajar en fases tanto líquidas con gas o sólidas con gas. No trabajamos en fases definidas en una sola fase, sino que trabajamos en diferentes fases. Y pues por último tendríamos al tanque agitado de alimentación continua y recuperación por ultrafiltración, ¿no? Que sería su contraparte de estos procesos de tanques agitados, pero aquí tendríamos una recuperación al igual que una alimentación continua. Y eso lo utilizamos pues también para poder, si es viable la reutilización del catalizador. Por otra parte, lo que tendríamos ahora sería respecto a cómo podríamos utilizar los procesos de movilización enzimática, bueno, tendríamos dos tipos generales. Si habláramos en su totalidad, tendríamos a los de retención física y a los de unión química. Empecemos a hablar primero por los de retención física. Con los de retención física tenemos dos tipos. Tenemos el de atrapamiento y por otra parte tenemos el de inclusión en membranas. Dentro de atrapamiento trabajamos en atrapamiento en capas y atrapamiento en fibras.
Y por otra parte, en la inclusión de membrana podremos trabajar en encapsulación o por los mismos reactores, ¿no? Ahora, hablemos del atrapamiento. La enzima queda retenida en las cavidades interiores de una matriz sólida, porosa, constituida generalmente por prepolímeros fotoencruzables y polímeros del tipo de, ya sea de policrilamida, colágeno, alginato, carraginato o resinas de poliuretano. Entonces, aquí es algo muy importante saber que para la formación total del polímero que va a atrapar a la enzima es necesario tener las condiciones adecuadas de temperatura y muchas veces se le van a tener que ayudar con adicionar a aditivos químicos para que puedan formarse los polímeros correctamente. Entonces, por una parte, el atrapamiento, como ya mencioné, puede ser ya sea por fibras o por geles. Entonces, pues por las fibras, por su parte, las enzimas se encuentran ocluidas dentro de las microcavidades que van a formar esta fibra sintética por la formación del polímero que se encuentra en su fase prepolimérica. Y bueno, cuando se llega a concluir la formación total, pues va a poder atrapar totalmente la enzima. Y por lo mismo, por la parte del gel, la enzima queda atrapada en el interior de un gel, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la inclusión de las membranas, hablamos de dos tipos. Hablamos de la microencapsulación y de los reactores de membrana. Entonces, en la microencapsulación, esta técnica, las enzimas están rodeadas de membranas semipermeables que permiten el paso de moléculas de sustrato y producto, pero no de la enzima. Entonces vemos que esto funciona como un tipo de proceso de filtrado donde se hace un proceso selectivo de filtración donde las enzimas, donde estas membranas solamente permiten el paso de sustratos y productos, pero no de la propia enzima, ¿no? Y los reactores de membrana. El desarrollo de reactores o sistemas que contengan enzimas atrapadas ha despertado el gran interés en la industria y eso es algo que hay que tener mucha importante porque podría ser de mucho beneficio poder leer tesis acerca de el trabajo de reactores en membrana porque nos puede ayudar a abrir el panorama de cómo se está llevando a cabo el proceso de escalamiento de operaciones con reactores de membrana, ¿no? Y estos reactores, como ya mencioné, emplean membranas permeables al producto final, permeables o no al sustrato inicial y obviamente impermeables a la enzima, que vemos que tiene un mecanismo similar al de la microencapsulación, pero esto lo trabajamos con un reactor. Ahora, esta absorción se puede realizar en dos formas. Puede ser mediante el paso a una solución tamponada, hablamos de la enzima a través de la membrana, o por contacto continuo de una solución de enzima con la membrana. Ahora, los métodos de inmovilización por unión química, hablamos uno de unión a soportes y dos del reticulado. Entonces, cuando hablamos de unión a soportes podemos hacer la parte por absorción iónica o por unión covalente. Y por otra parte, cuando hablamos de reticulado podríamos hablar de reticulado puro o el correticulado. Primero empezamos a hablar de la unión a soportes. Como su nombre lo dice, en este proceso la enzima se va a unir a un soporte el cual va a tener una cierta afinidad a esta y de esto va a depender la elección del soporte y del tipo de enlace resultante que lo va a determinar, porque esto ya también va a depender de las fuerzas intermoleculares que genere el- el- la enzima con el soporte. Ahora, lo más importante es que se debe procurar que la inmovilización incremente la afinidad por el sustrato, disminuya la inhibición, amplíe el intervalo de pH haciéndolo un poco más óptimo y reduzca las posibles contaminantes microbianos. Ahora, también es importante tener en cuenta la variedad de los materiales que se construyen como soportes, porque hay diferentes enzimas y no todos tienen la misma forma, la misma estructura. Por ende, también al elegir los materiales, deberemos de tener en cuenta la densidad del material, la porosidad del material, la forma y generalmente con los que más trabajamos en la industria son los cilindros, las hojas, las fibras y más frecuentemente las esferas, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que ya mencioné la de la unión de soportes, estamos hablando de la absorción, es muy importante que antes de entrar a los diferentes tipos de soporte, que ya sean absorción iónica o covalente,
pues bueno, es importante tener en cuenta que vamos a hablar sobre los soportes inorgánicos y orgánicos. Pues orgánicos nos referimos a óxidos de metales, vidrios de tamaño de poro controlado, vidrio no poroso, alumina, cerámicas, gel de sílice. Obviamente que tiene una naturaleza inorgánica, como arcillas como la betonita, piedra de pómex, sílice, etcétera, ¿no? Todos estos que van a ser de naturaleza inorgánica, y soportes orgánicos que ya vienen siendo derivados de compuestos biológicos como celulosa, almidón, dextranos, agar-agar, agarosa, alginatos, quitina, chitosan, que son derivados de estructuras biológicas de hongos, ¿no? Ahora también podríamos trabajar con polímeros sintéticos que podrían ser las poliofeninas, como el poliestireno, los polímeros acrílicos, que podrían ser poliacrilatos o policrilamidas o polimetacrilatos, ¿no? Y por último, también podríamos trabajar con otro tipo de polímeros sintéticos, como los de alcohol, el alcohol polivinílico y las poliamidas. Eh, bueno, teniendo en cuenta ya los soportes, hablemos de cómo se adhieren cada uno. Primero tengamos en cuenta la absorción iónica, y como su nombre lo dice, pues tenemos en cuenta soportes de absorción por unión. Las enzimas se pueden unir por absorción o por unión covalente, de entrada. Y si hablamos de absorción iónica, la absorción de la enzima se une a un soporte sin funcionalizar mediante interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals y por supuesto por puentes de hidrógeno. Ahora, los principales factores que pueden ayudar o que van a influir en la absorción es el control del pH del medio, la fuerza iónica, el diámetro del poro y la presencia de iones. Claro está, porque estamos hablando de una absorción iónica. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la absorción iónica? Bueno, su presencia es sencilla. Más bien la preparación es sencilla. No requiere muchos pasos ni mucha instrumentación. Es un costo mucho más bajo. No hay cambios de especificidad en la enzima. Y eso es muy importante porque nos habla acerca de la funcionalidad post-inmovilización enzimática. Y eso es muy importante tener en cuenta cuando elegimos el método de inmovilización. Ahora, los derivados son estables en medios de trabajo con bajo contenido en agua, y pues los inconvenientes podrían ser que la optimización de las variables que controlan la absorción, así como los derivados obtenidos, son poco estables desde el punto de vista mecánico. Y pues la parte de la unión al soporte es débil porque estamos trabajando con fuerzas iónicas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, no son tan fuertes como lo sería una unión iónica, perdón, una unión covalente. Por su parte, la unión covalente, una enzima, un soporte, es quizá el método inmovilizado más interesante desde el punto de vista industrial y sobre el cual hay muchas tesis que podríamos abordar. La metodología de la unión covalente se basa en la activación de grupos químicos del soporte para que reaccionen con nucleófilos de las proteínas. Y eso es muy interesante porque recordemos que existen 20 aminoácidos diferentes para todo organismo biológico, y de los cuales las enzimas, los más empleados para la formación de estos enlaces covalentes son la lisina, la cisteína, la tirosina y la histidina. Y en menor proporción, o los que no tienen tanta afinidad a la unión covalente, podrían ser la metionina, el triptófano, la arginina, el ácido aspartico y el glutámico. ¿Cuáles son las uniones? ¿Cuáles son las ventajas de la unión covalente? Bueno, la manipulación de los derivados inmovilizados es sencilla y la carga de la enzima permanece constante después de la inmovilización, y eso es algo muy importante porque la carga de la enzima es fundamental para su funcionamiento, y los derivados pueden utilizarse en reactores. Ahora, los inconvenientes. Es necesario conocer la densidad de grupos activos por unidad de superficie, ya que condiciona el número de uniones enzima-soporte y su geometría, que pueden ser distorsionantes y conducir a derivados inactivados. El proceso de inmovilización puede alterar la estructura del centro activo. Para evitar esto, se realiza una inmovilización en presencia de un inhibidor que bloquea el centro activo, pero pues bueno, esto ya requiere un proceso mucho más tardado, ¿no? Y la inmovilización covalente no es aconsejable en aquellas enzimas muy sensibles a cambios de pH, fuerza iónica, que son muy propensas a estos cambios abruptos, ¿no? Ahora, cuando hablamos del método reticulado, también se conoce como entrecruzamiento o cross-linking.
Y es el método reticulado, consiste en un uso de reactivos bifuncionales que originan uniones intermoleculares entre las moléculas de la enzima. Y como reactivos biofuncionales se pueden hablar de dialdehídos, diminoesteres, disocianatos, sales de bisdiazonio e incluso diaminas si están activadas con carboniamida, ¿no? Y por último, el correticulado, que permite eliminar las pérdidas de actividad enzimática debidas a efectos disfuncionales mediante el entrecruzamiento de enzimas, como una proteína sin actividad enzimática y rica en residuos de lisina, por ejemplo, cuando hablamos de la albúmina de bovina, ¿no? Por último, ya acercamos a lo último, la estabilidad enzimática. El aumento de la estabilidad enzimática es muy importante tenerla en cuenta porque nos va a permitir escoger correctamente el método, ¿no? A menudo la inmovilización altera significativamente el comportamiento de las enzimas. En primer lugar, se producen cambios en su estabilidad, la posibilidad del diseño de un reactor enzimático de fácil manejo y control adaptado a la aplicación de la enzima inmovilizada, el aumento de la estabilidad de la enzima. Es muy importante considerar todas las variables porque de esto va a depender cómo vamos a seleccionar el método de inmovilización, porque la estabilidad de la enzima va a depender de qué método utilicemos y eso también puede ser más o menos útil el proceso de post-inmovilización porque no sabemos si la enzima va a ser igualmente útil que lo fue antes o va a conservar las mismas propiedades o su misma actividad biológica. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos puntos para poder tener en cuenta o asegurar la estabilidad enzimática. Y por último, los bioreactores homogéneos y no heterogéneos. Hablamos de un bioreactor homogéneo y no heterogéneo, aquellos que trabajan con sustratos y catalizadores en misma fase, refiriéndose a homogéneos, y heterogéneos como aquellos que no trabajan con catalizadores y sustratos en una fase igual, sino podría ser, por ejemplo, un catalizador sólido en un sistema gaseoso para un bioreactor heterogéneo. Y por último, ¿cuál sería la importancia biotecnológica? Bueno, es que con nosotros como biotecnólogos trabajamos con esto todo el tiempo. El diseño y las operaciones de bioreactores, así como las operaciones unitarias que diseñemos para estos procesos, juegan un papel fundamental para la producción y el escalamiento de los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio. Para que nosotros podamos realizar un escalamiento de un bioreactor, es necesario conocer desde la morfofuncionalidad enzimática hasta cuáles son los procesos, por ejemplo, termodinámicos que actúan en el reactor. ¿Cuál es el balance de la energía y la materia? Si, por ejemplo, meto tantos moles de tanta sustancia, ¿cuántos moles voy a generar? Y eso es muy importante porque nos va a permitir optimizar los procesos, disminuir los costos, ahorrar energía y también poder disminuir contaminantes. Porque recordemos que si nosotros trabajamos con una inmovilización enzimática, por ende también podemos disminuir el proceso de purificación y por lo tanto también podríamos disminuir el proceso de contaminación. Entonces, es muy importante en la biotecnología porque al conocer todo esto, hacemos una operación mucho más eficiente y también podemos generar los productos de interés que estamos buscando, como la hidrólisis de proteína para pacientes enterales que se encuentran en diálisis o pacientes que se encuentran bajos de peso, donde necesitamos suministrar proteínas hidrolizadas que puedan ser de parte de fuentes en la dieta, que puedan actuar en la dieta como fuentes de nitrógeno. Podríamos utilizarlo en fármacos, en el diseño de fármacos a nivel de escalamiento, para la conservación de alimentos en plantas industriales, para la degradación tardía de estos, también para generación de tensoactivos como jabones o detergentes que fungen una función limpiadora, como ya lo dije, de tensoactivos. Y también lo podríamos utilizar en la industria ganadera para poder generar alimentos de calidad biológica para la alimentación del ganado. Y pues también, por último, me gustaría mencionar que no solamente es conocer esto, sino que también es conocer la totalidad de los procesos que conllevan la generación de una inmovilización enzimática a través de los reactores. Sería todo mi parte. Les dejo la bibliografía para que puedan consultarla. Hasta luego.